Bueno, saludos, este es tu amigo y hermano Ricky Frontán. Hoy vamos a continuar con una serie de estudios que comenzamos la semana antipasada acerca de lo que huir de la idolatría. El primer mensaje fue acerca de la idolatría en cuanto a lo que es las imágenes que la Biblia condena claramente en el segundo mandamiento: no te harás imagen ni nada de lo ni semejanza de lo que hay en el cielo y en la tierra, y dice no te postrarás a ella. Pero la semana pasada cubrimos otro tema que es la idolatría evangélica. La idolatría evangélica, en especialmente lo que es con la nación de Israel. Ese mensaje está disponible, lo pueden ver en el canal de Ricky Frontán, y donde dejamos claro que las promesas hechas a Abraham se cumplen en Cristo, y la verdadera descendencia de Abraham no es la descendencia según la sangre, sino los que han puesto su fe en Cristo, los que han imitado la fe en Cristo. Eso está en el mensaje anterior y lo pueden ver si no lo han visto todavía. Así que hoy vamos a continuar. Dejamos claramente, o sea, que la verdadera descendencia son los que han puesto su fe en Cristo, no son los de la sangre, ¿no? Y esto porque hay una idolatría tremenda dentro de lo que es el pueblo evangélico con la nación de Israel. Lo vemos constantemente en las redes sociales. Como dije la semana pasada, cristianos enojándose con otros cristianos que no apoyan al Israel étnico. Constantemente vemos en las redes sociales: Dios bendiga a Israel, Israel es el pueblo de Dios. Y todo esto surge de una enseñanza que nace en el siglo XIX con este señor John N. Darby, que él comienza una nueva interpretación. A John Darby se le conoce como el padre del dispensacionalismo, y los que mantienen esta enseñanza de dos pueblos de Dios, que todavía Israel sigue siendo pueblo de Dios. Por ejemplo, Dios tiene dos pueblos, uno terrenal, que es Israel, y uno espiritual, que es la iglesia. Esa enseñanza es muy popular entre los evangélicos hoy en día, especialmente los de línea dispensacionalista. Pero esta es una enseñanza relativamente nueva que no tiene todavía 200 años. Comienza en el siglo XIX con este señor John N. Darby. Cuando él mira a su alrededor, él mira que la iglesia mayoritariamente es de gentiles. Entonces él piensa entonces que todavía hay promesas que ha pasado con los judíos, y las promesas hechas a Abraham que se tenían que cumplir en la nación de Israel étnica. Y ahí es que surge esta enseñanza de Dios, que Dios tiene dos pueblos: Israel, el pueblo terrenal con promesas terrenales, y la iglesia con promesas espirituales. Pero aunque muchos se sorprendan, esta es una enseñanza relativamente nueva, surge en el siglo XIX. Esto no es algo que se creyó en la iglesia desde el comienzo. Y lo que vamos a hacer en esta mañana es nosotros ver por la escritura, y el tema de hoy es un solo pueblo de Dios, no dos, o sea, Israel e iglesia, que es lo que cree gran parte de los evangélicos hoy en día. La semana pasada tocamos ya varios temas sobre la verdadera descendencia de Abraham, así que hoy vamos a concentrarnos en lo de los pueblos. ¿Sigue siendo Israel étnico pueblo de Dios? Aunque rechacen a Cristo, vamos a ver la escritura. ¿Tiene realmente Dios dos pueblos, Israel e iglesia, como muchos creen? ¿Es la iglesia un paréntesis, como creen muchos, que al Israel étnico desobedecer, Dios lo puso a un lado entre el paréntesis de la iglesia, hasta que supuestamente la iglesia sea raptada y vuelve otra vez Dios al plan A? O sea, básicamente la iglesia es un plan B en esta enseñanza, aunque ellos no te lo dicen de esa manera. Pero vamos a ir a la escritura. Y vamos a ir a Juan 10, versículo 16, donde el Señor dice: también tengo otras ovejas que no son de este redil. ¿De qué redil? Del redil de Israel étnico, o sea, del redil de los judíos. El Señor dice: tengo otras ovejas, no son de este redil, o sea, no son judíos étnicos. ¿Ve? Aquellas, o sea, a esas otras ovejas que son los gentiles, también debo traer. Oiga bien, es el Señor quien atrae. Nosotros no vamos a Cristo porque sale de nuestro corazón, vamos a Cristo porque Cristo nos trae a Él. O sea, Jesucristo lo dijo: nadie puede venir a mí si no le es dado del Padre. O sea, ahora bien, también
aquellas debo traer y oirán mi voz y habrá un rebaño y un pastor. Oiga bien, cuando esas otras ovejas vengan a ese redil, a ese rebaño, va a haber un solo rebaño. No dice va a haber dos rebaños, Israel y el rebaño de la iglesia. No. Dice va a haber un solo rebaño y un solo pastor. Esto es una enseñanza. Este versículo debería ya ser suficiente para tumbar toda esa errónea enseñanza de que Dios tiene dos pueblos. Este versículo nada más lo tumba. O sea, no habría ni que buscar más nada, pero vamos a ir a buscar todavía más para que no digan, no, la enseñanza la está basando solamente en un versículo. Vamos a ver que esto es una enseñanza en todo el Nuevo Testamento, de que es un solo rebaño, es un solo pueblo, es un solo cuerpo de Cristo. No hay dos pueblos, uno espiritual y otro terrenal. Vamos entonces a ir a Efesios capítulo 2. Efesios capítulo 2, versículo del 11 en adelante. Donde queda, aquí no vamos a citar un versículo, aquí vamos a citar casi un capítulo completo y vamos a ver la clara enseñanza de un solo pueblo. Dice el apóstol Pablo, hablándole a una iglesia gentil: por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamado incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con manos en la carne, o sea, por parte de los judíos, que son los de la circuncisión. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel. Oiga bien, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno. Márquenlo aquí en su Biblia. De ambos pueblos hizo uno, no dos pueblos, no uno espiritual y otro terrenal. No, de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, un solo rebaño, un solo pueblo, un solo cuerpo, un solo hombre. O sea, vemos uno solo, matando en ellas las enemistades, y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros, o sea, a nosotros los gentiles, que estabais lejos, y a los que estaban cerca, a los judíos, los que estaban cerca, a nosotros los gentiles, los que estábamos lejos. Porque por medio de él, unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. O sea, no es que los judíos tienen un método de salvación y la iglesia tiene otro. No es que los judíos se salvan por obedecer la ley y la iglesia por gracia, por la fe en Cristo. No. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos. Ahora mire bien, somos conciudadanos de los santos. ¿De qué ciudadanía está hablando aquí? De la que vemos en el versículo, de la que vemos en el versículo 12, donde dicen: aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel. Oiga bien, estábamos alejados de la ciudadanía de Israel, pero ahora en el versículo 19 dice que ahora somos conciudadanos con los santos de ese Israel. ¿Somos nosotros conciudadanos del Israel étnico? No. No, esto no se puede referir. Yo no soy judío étnico, yo no soy israelí étnico. ¿De qué Israel está hablando? Del verdadero Israel, del Israel de Dios, que la Biblia menciona más adelante. El Israel de Dios, que es el verdadero Israel. Donde en Romanos 2 dice que no es judío el que es simplemente por sangre o por la circuncisión de la carne, sino que es judío el que ha tenido el corazón circuncidado, o sea, el que ha sido nacido de nuevo por medio de la fe en Cristo.
Aquí no estamos tratando nosotros de decir que ahora somos israelí, no, somos de ese Israel espiritual que es el verdadero y único Israel para Dios. Entonces no es que hay dos pueblos, no es que hay un Israel espiritual y otro terrenal, no es que hay un Israel, un pueblo de Dios étnico, terrenal con promesas terrenales y otro con promesas espirituales, la iglesia, no. Hay un solo pueblo de Dios compuesto de judíos y gentiles que tienen una misma entrada por medio de la fe en Cristo. Y somos conciudadanos de ese pueblo, somos conciudadanos de ese Israel, del Israel de Dios. Esto es la clara enseñanza bíblica. Como digo, esto de dos pueblos, esto surge en el siglo XIX por John N. Darby. Tal vez personas que creen esto nunca han oído de John N. Darby ni lo han leído directamente, pero créeme, por medio de la Biblia de Scofield, de anotaciones de Scofield, él se encargó de promover la enseñanza de Darby. A la misma vez muchos seminarios bíblicos en Estados Unidos, como el de Texas, como el Moody Bible, adoptaron esa enseñanza y de ahí salieron muchos misioneros que fueron a nuestros países y esparcieron esa enseñanza dispensacionalista de dos pueblos de Dios, de un rapto secreto y todo este tipo de cosas. Todo esto nace en el siglo XIX. Por eso es importante que nosotros tenemos que investigar las enseñanzas que proclamamos, cómo y cuándo surgen, no simplemente repetirlas, porque eso fue lo que me enseñaron en mi iglesia o en mi denominación. Es nuestro deber investigar cómo y cuándo surgen ciertas enseñanzas. Como dije, hoy en día tenemos una idolatría tremenda con el pueblo étnico de Israel. Vemos iglesias evangélicas con la bandera de Israel. Vemos iglesias evangélicas con danzas hebreas, como si la danza hebrea fuera a agradar más a Dios que los himnos de gloria o los coritos. O sea, en algunas están tocando el cuerno ese que tocaban en la nación de Israel. O sea, es una cosa ridícula. Y como mencioné anteriormente, una defensa de la nación, del gobierno de Israel, que no importa lo que haga, hay que defenderlo porque es el pueblo de Dios. Pero eso no es lo que enseña la Biblia. Fuera de Cristo no se puede ser pueblo de Dios. Quien rechaza a Cristo no es pueblo de Dios. La semana pasada lo mencionamos en el mensaje y buscamos la cita. A los judíos de su época que se jactaban de ser linaje de Abraham, el mismo Jesucristo le dijo: vosotros sois hijos del diablo. A una sinagoga, dos sinagogas en el libro de Apocalipsis, el Señor le habla a los que dicen ser judíos y no lo son. No es porque no eran judíos de sangre o étnicos, sí eran judíos étnicos, pero espiritualmente no lo era. Y Jesús le dice: son sinagogas de Satanás. Hoy en día tildarían a Jesucristo mismo de antisemita por decir esto, y a profetas como el profeta Jeremías, que denunciaba los pecados de la nación de Israel, también lo tildarían de antisemita. Porque hoy en día cualquiera que critica en lo más mínimo al gobierno de Israel, rápido le ponen la etiqueta de antisemita. Y esto por los mismos evangélicos. Evangélicos enojándose, cortando lazos de amistad y de hermandad con otros evangélicos cristianos, simplemente por defensa y por la idolatría de Israel. Esto no me hace a mí antisemita. No, una cosa es orar por los judíos, una cosa es orar por la nación de Israel para que vengan al conocimiento de Cristo, y otra cosa es la idolatría que tiene gran parte del pueblo evangélico con la nación de Israel. Pero seguimos, versículo 19, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los profetas y apóstoles, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Y aquí no quiero desviarme, pero note, la piedra principal no es Pedro, mis amigos católicos romanos. La piedra principal en la que se funda la iglesia no es Pedro, es Jesucristo. Es otra enseñanza clara aquí en la Biblia. Siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Un edificio, un templo compuesto de los judíos y gentiles que han venido a Cristo por medio de la fe. En quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios
en el Espíritu. Y más adelante ahí en el mismo capítulo 3, versículo 5 dice, misterio, dice el apóstol Pablo, que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. ¿Cuál es ese misterio? Aquí él mismo lo explica. Que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo. Los gentiles no son un cuerpo diferente. La iglesia no es una iglesia gentil diferente. Otro pueblo diferente al pueblo de Israel. No. Dice claramente, son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. La promesa hecha a Abraham se cumple en Cristo. Eso lo explicamos en el mensaje de la semana pasada y lo pueden ver. O sea, las promesas se cumplen en Cristo y la descendencia verdadera de Abraham son los que tienen la misma fe de Abraham, no la misma sangre. Esto es algo que muchos hermanos evangélicos rehúsan. Es muy fácil criticar a los amigos católicos romanos y decir, uy, pero ¿por qué adoran estatuas? ¿Por qué tienen si la Biblia es tan clara y dice que no te harás imágenes? Es fácil de criticar eso y nosotros sí lo criticamos. Pero ¿y qué cuando la Biblia es clara de que hay un solo pueblo y usted por su tradición sigue insistiendo en que hay dos pueblos? Sigue llamando pueblo de Dios a aquellos que rechazan a Cristo. Cuando la enseñanza es clara, un solo pueblo, un solo rebaño, un solo pueblo, un solo pastor para un único rebaño. No son dos. Y repito, como dije la semana pasada, esto no es ser antisemita, esto es ser bíblico. En Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9, dice el apóstol Pedro, mas vosotros, hablando a una iglesia gentil, sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó a las tinieblas a su luz admirable. Aquí Pedro, el apóstol Pedro, le está dando un título que se le daba al antiguo Israel, se lo está aplicando a la iglesia. En el antiguo pacto a la nación de Israel se le llama linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Y el trabajo de Israel era anunciar las virtudes de aquel que los había llamado. Pero Israel fracasó en esa misión. Fracasó. En vez de Israel ser luz a las demás naciones, cayó en los mismos pecados de las demás naciones, en la idolatría, a dioses ajenos y todo este tipo, en la inmoralidad sexual, en todo. Y falló. Pero ahora vemos al apóstol Pedro aplicándole esto que se le aplica al antiguo Israel, se lo aplica ahora a la iglesia. Ahora a la iglesia le aplica lo mismo. Soy linaje escogido, real sacerdocio. En Cristo Jesús todos somos real sacerdocio. Aquí no hay diferencia entre lo secular y lo sagrado. O sea, aquí todos somos real sacerdocio. Por eso tampoco necesitamos un sacerdote. No, el sumo sacerdote es Cristo y todos nosotros somos real sacerdocio. ¿Para qué anunciáis? Pueblo adquirido por Dios, por la sangre de Cristo obviamente, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y ese es el trabajo de nosotros, en lo que fracasó Israel étnico. Como iglesia tenemos que hacer esto, pero no solamente cuando nos reunimos aquí un domingo en un estudio bíblico, en nuestros trabajos seculares, en la calle, en todas partes no podemos hacer una división entre lo sagrado y lo secular. Bueno, en la iglesia me comporto de una manera cuando estoy reunido con los hermanos, pero lo secular es completamente aparte. No, en lo secular estamos sirviendo al Señor también. Sea en los negocios, sea en el trabajo secular, sea como ciudadano, en todas las áreas, en el matrimonio, como padre, no hay tal división. Y vamos a traer ese tema en otra ocasión, que es un gran error que han cometido los evangélicos también hoy en día. Ahora vamos a Mateo 21. Vamos a Mateo 21 a la parábola
labradores malvados. Y aquí está muy claro, mis hermanos. Miren, oí pues la parábola. Hubo un hombre padre de familia, el cual plantó una viña, la cercó de vallado y cavó en ella un lagar, edificó una torre y arrendó a unos labradores y se fue lejos. Esa viña se refiere a la nación de Israel. Y cuando se acercó el tiempo de los frutos, envió a sus siervos, a los labradores, para que recibieran sus frutos. Eso fue cuando Dios empezó a enviar los profetas a Israel. Ya tenía que haber dado fruto esa viña, pero no lo había dado. Dios enviar los profetas del Antiguo Testamento. Mas los labradores, tomando a los siervos, a unos golpearon, a otros mataron y a otros apedrearon. Eso fue lo que hizo Israel con los profetas que fueron enviados por Dios. O sea, algunos aserrearon, a otros mataron, apedrearon, no quisieron oír la voz de Dios. Entonces, versículo 36 de Mateo 21 dice: envió de nuevo a otros siervos más que a los primeros, e hicieron con ellos la misma manera. Dios siguió enviando profetas y la nación de Israel haciendo lo mismo, matándolos, rehusaban oír. Finalmente les envió a su hijo, y aquí está hablando de Jesucristo. Finalmente le envió a su hijo diciendo: tendrán respeto a mi hijo. Mas los labradores, cuando vieron al hijo, dijeron entre sí: este es el heredero. Venid, matémosle y apoderémonos de su heredad. Precisamente lo que hizo la nación de Israel. Y tomándole, le echaron fuera de la viña y le mataron. Usted sabe que Jesucristo fue crucificado fuera de la ciudad. Cuando venga pues el Señor de la viña, ¿qué hará aquellos labradores? Le dijeron: a los malos destruirá sin misericordia y arrendará su viña a otros labradores que paguen el fruto a su tiempo. Y eso fue lo que pasó en el año 70 después de Cristo, cuando las legiones romanas destruyeron por completo Jerusalén y su templo. Y dice, versículo 42, Jesús les dijo: ¿nunca leísteis en las Escrituras la palabra la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo? Y nuevamente, sin salirme del tema, aquí vemos claramente que la piedra principal que desecharon los edificadores, la cabeza del ángulo es Jesucristo, no es Pedro. Una vez más, tengo que aclararlo. El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Por tanto, y aquí que quiero hacer el énfasis, pero por eso leí todo el contexto, versículo 43. Por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros. A la nación de Israel le está hablando. Y Jesús está diciendo: el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él. Aquí mismo, estos son palabras de Jesucristo. Estos no son palabras de Calvino, ni de Lutero, ni de ningún reformador, sino del mismo Jesucristo. Y él está diciendo que el reino de Dios iba a ser quitado. Ese privilegio que había tenido la nación de Israel, hasta ese entonces solamente Israel, Dios se le había revelado, le había dado su ley, le había enviado profetas. Ese privilegio lo perdió. ¿Por qué? Porque ahora, por medio de Cristo, ahora las buenas nuevas no son solamente para la nación de Israel, sino para todas las naciones. Ya ese privilegio, ahora quien tiene que ser luz en las tinieblas, no es la nación de Israel, sino la iglesia. Ahora hay un pueblo que va a dar los frutos. ¿Por qué? Por los méritos de Cristo, no por los méritos ni la obediencia de ese pueblo. Y es lo que está diciendo. Y note que aquí dice: y será quitado, dice, que el reino de Dios será quitado de vosotros. No dice el que será quitado temporalmente, en lo que la iglesia, después que la iglesia supuestamente sea raptada al cielo, Dios vuelve y le da el reino a Israel. No, será quitado permanentemente, será quitado de vosotros. Ya como nación no, sino que los judíos, y eso vamos a entrar la semana que viene, que vienen por gracia a Jesucristo, ese remanente escogido por gracia, vienen a formar el único pueblo de Dios, compuesto de judíos. Por eso Pablo dice: ya no hay judíos ni gentiles, o sea, sino solamente unos en Cristo. Yo puedo ver ya algunas personas citándome
Romanos 11:1, donde Pablo dice, digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera. Y ahí es que se agarran. ¿Ha desechado? No, Dios no ha desechado a Israel. Pablo dice que en ninguna manera. Pero tenemos que seguir leyendo para ver a qué él se está refiriendo. Él no se está refiriendo a Israel como nación. Él no está diciendo que Israel como nación tiene un plan diferente al de la iglesia, como enseñan muchos evangélicos. Que hay un plan para la iglesia, hay otro plan para Dios. Perdón, un plan para Israel y otro para la iglesia. Que las promesas de Israel son terrenales y de la iglesia espirituales. Pablo no está diciendo esto. Y en el contexto lo vemos, porque cuando él dice, digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera, porque también yo soy israelita de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. Pablo se pone como un ejemplo de que Dios no ha desechado por completo a los israelitas, porque Pablo, siendo israelita, era parte de la iglesia y del pueblo de Dios. Pero note cómo él se pone él como ejemplo, como un miembro de la iglesia. Él no se pone como un ejemplo de un israelita que va a tener un plan diferente fuera de la iglesia, como muchos evangélicos enseñan, los de línea dispensacionalista. No, él se pone, Dios no ha desechado a su pueblo. Y yo soy un ejemplo de eso, está diciendo Pablo. Ahora, ¿Pablo era parte de la iglesia o no? Era parte de la iglesia. Así que aquí Pablo no está hablando de un plan para la nación de Israel separado de la iglesia. Pablo no está hablando de un pueblo de Dios aparte del pueblo de Dios que es la iglesia. Eso no, él no está diciendo eso. Él está dejando claro, Dios no ha desechado. O sea, no podemos decir que ahora por eso, cuando Dios dijo que será quitado el reino de vosotros, que ahora todos los israelitas están condenados. No, y eso es lo que vamos a entrar la semana que viene en detalle. ¿Qué es lo que significa cuando la Biblia dice que todo Israel será salvo? O sea, tenemos que mirar esto en todo su contexto. Si seguimos leyendo aquí en Romanos 11, vamos a ver que Pablo dice que si los israelitas fueran como la arena del mar, tan solo un remanente será salvo por gracia. Así que hay un remanente que está siendo salvado por gracia, que fue salvado por gracia en la época de Pablo, y a través de todos estos más de 2000 años se siguen uniendo, aunque sean en cantidades pequeñas relativamente con los gentiles, pero siguen uniéndose al único pueblo de Dios, a la iglesia, al verdadero Israel de Dios, en lo cual nosotros somos conciudadanos. No somos conciudadanos del Israel étnico. Somos miembros ciudadanos, como dice en Gálatas, de la verdadera Jerusalén celestial. Y vamos a cubrir esto también la semana que viene. Así que es un error. No hay dos pueblos de Dios. No es Israel y la iglesia. La Biblia enseña claramente, hay un solo pueblo de Dios. Hay un